Capítulo 2. La familia se hallaba en el comedor cuando Lina llegó a su casa. Había silencio en torno al blanco mantel y a los floreros. Un silencio que parecía caer desde la luz central suspendida sobre la mesa. Miró al pasar el grupo y retornó después de haber dejado su cartera en la pieza. Buenas noches, buenas noches. Un coro de voces claras a su alrededor, miradas claras, paz en las manos que aleteaban sobre la panera. Fue a sentarse en el sitio de siempre y, mientras cogía el plato de manos de su madre, dijo con naturalidad: «Traigo apetito, hemos trabajado fuerte». Su padre, sin mirarla, habló con desgano de sus actividades. En respuesta, era ya viejo, pero se mantenía erguido y fuerte. El bigote canoso y los anteojos daban cierto aire de pulcritud a su rostro rasurado, pero su corbata era horrible, como regalo de su mujer. Tenía una voz lenta y sentenciosa, como de quien está siempre aconsejando, sin embargo, nada más lejos de su carácter que inmiscuirse en asuntos ajenos. Lina no podía imaginárselo joven. En 25 años parecía no haber cambiado nada, o la transmutación había sido tan insensible que no dio tiempo para reparar en ella. En su madre, por el contrario, tal vez debido a su naturaleza blanda, los cambios eran más visibles. Gruñona e intransigente en los primeros años, había concluido por apagarse hasta ser una llamita tranquila en medio de todos. Ahora comprendía o quería comprender a sus hijos. Los tiempos cambian, las costumbres cambian. En su juventud las muchachas no trabajaban, en casita, haciendo sus cosas, bordando, asomadas a la ventana. Ahora salían en busca de su destino, se lo formaban. Quizás si eso estuviera bien. Ella se perdía frente a los avances de la época, pero sin rebelarse ya, como quien acata lo inevitable. Lina pensaba en lo ajenos que estaban todos a su secreto. No le remordía el engaño, y allí, entre los suyos, sentíase buena y hondamente calmada, como si la presencia de todos esos seres constituyera un sedante para sus nervios. Frente a ella comía, preocupado, Gerardo, el hermano mayor. Su actitud era casi siempre de ausencia ensimismada. Sus ojos de color café pasaban a menudo sobre las personas sin incorporarlas a su conciencia. Habitualmente hablaba poco y se retiraba a su cuarto apenas terminaba la comida, pero su presencia se dejaba sentir en donde estuviese. Todos, hasta el revoltoso Tito, lo respetaban de manera tácita. Parecía poseer un secreto y una verdad demasiado firmes, contra los cuales nada valían los argumentos de la razón práctica. Tenía 29 años, es decir, 2 más que Lina, y, sin embargo, no había logrado formarse una situación estable frente a la vida. Duraba poco en los empleos y nunca exponía las razones que había tenido para dejarlos. Todos reconocían, no obstante, que su inteligencia sobrepasaba con mucho a la de toda la familia. Escribir, leer, allí estaba su mundo. Había noches en que su cuarto se llenaba de amigos, gentes un poco extravagantes, despreocupadas, cuya sola actividad parecía resumirse en fumar, beber, charlar. Sobre todo, charlar. Hacían barullo por cualquier idea, con gestos redentores, y utilizaban palabras incomprensibles para los habitantes de la casa, pero sabían guardar las formas y eran hasta obsequiosos con los viejos, a quienes saludaban respetuosamente al llegar. No podían hacer lo mismo al irse, porque se despedían de Gerardo al filo de la medianoche, cuando muy temprano,
Lina escabullía su presencia por temor de parecer demasiado ignorante. Ellos sabían mucho de libros, de ideas sociales, de poesía, de teatro, cosas vedadas para ella, cosas respetables tal vez, pero que no conseguían interesarla. Tito sorbía su sopa con gran ruido, lo cual provocó la protesta vehemente de Elsa. «Me pones nerviosa con ese sorbido». «Ay, la señorita, si no te gusta, te vas a la cocina». «Eso queda para los que no saben estar en una mesa como tú, mocoso». «Ya se las quiere dar de persona grande, la linda. ¿Será porque Gustavo viene a verte?» «Intruso, viene a dejarme los cuadernos de su hermana». Pero se quedan conversando en la puerta. Él le dice señorita Elsa y pone ojos de cordero ahogado. Y ella, la tonta, se arregla el pelo y se mira en el vidrio, así. «Pero, papá». La chiquilla, a punto de romper en llanto, acudía en demanda del auxilio paternal. «Basta, Tito, basta». Pasó un instante en el cual todos sonrieron interiormente. Estos pequeños atisbos del amor que nace son siempre gratos de sorprender y regocijan el corazón por envejecido que esté. «Yo sé otra cosita». El muchacho se complacía malignamente en torturar a su hermana. Nadie pareció escucharlo. «Yo sé otra cosita. Anteayer», canturreaba perversamente, mirando de reojo a Elsa, que no acertaba a partir el pan. «Cállate». Gerardo dejó escuchar su palabra sin que variase su actitud. Tenía las dos manos apoyadas en el borde de la mesa y miraba el florero del centro. «¿Ella no más tiene derecho entonces? No quiero discusiones contigo. Pórtate como un hombre». El hermano mayor había dado en un punto sensible. Tito quería ser un hombre. Sus 15 años explosivos y díscolos reclamaban ya el respeto que se debe a los varones. Salía por las tardes muy bien peinado, muy cuidadoso de la raya de sus pantalones, a pasearse por la plaza del pueblo, en unión de otros compañeros de estudio. Le gustaba pasar ante ellos como persona experta en achaques de galantería, y lograba siempre deslumbrarlos con su audacia. «Mira la morena». «¿Cuál?» «Esa que viene ahí, detrás de la señora gorda». «Es bonita, yo la sigo cuando se vaya». La seguía, en efecto, ante la mirada envidiosa de los otros. Pasaban cuadras y cuadras, pero él no se decidía al ataque. Cuando estaba seguro de que ninguno de sus compañeros iba tras él, torcía por una calle cualquiera y se marchaba a casa. Al día siguiente, en el patio del liceo, comentaba con displicencia: «Sí, anduvimos como media hora conversando. Y quedaron de juntarse». Esbozaba un gesto de fastidio. «Para ser franco, la chiquilla no me gusta mucho. Es medio tonta, pero veremos». A la otra noche de retreta se entusiasmaba con una rubia. Elsa sentía un inexplicable bochorno frente a las infidencias de su hermano. Lo odiaba en ese instante por su petulancia insufrible y hubiera deseado ser hombre para propinarle unas bofetadas. Gustavo era hermano de Ana Luisa, su compañera de banco, que vivía en la misma cuadra 6 casas más allá. Suave, melancólico, respetuoso. «Señorita Elsa». Sus 16 años sentíanse acariciados por esta frase que constituía por sí sola un homenaje romántico. ¿Había necesidad de decirlo en el comedor? Decididamente, Tito era un antipático y un tonto. Cierta vez vino a pedirle que llevara una carta para Ana Luisa, pero su amiga tenía amistad con Rolando, el joven dependiente de la Femme Chic. Entre su hermano y el otro no cabía elección. Ana Luisa rechazó a Tito con delicadeza. Ahora el muy canalla se vengaba de ella como si fuese la culpable. Por suerte, gracias a la intervención de Gerardo,
las cosas no seguían adelante. El importuno se había puesto serio y la miraba con ojos de amenaza. «Ya verás más tarde», parecía decirle. Pero ya no sería lo mismo porque no habría otras personas delante. Él se hubiese querido abrazar a su hermano mayor. Después de las palabras de Gerardo siguió un breve silencio durante el cual solo sintióse un leve y desacompasado rumor de cubiertos. Entonces habló la madre con su tranquila voz de siempre. «Ah, me había olvidado. Hoy por la tarde vino a verme el señor extranjero que vive al frente». «¿El señor Gordon?», inquirió el padre. «Sí, creo que así se llama. Me pidió que hablara contigo para preguntarte si podríamos darle aquí la pensión». «Bueno, este asunto se trata solo de almuerzo y comida. Yo, naturalmente, prometí consultarlo con todos ustedes». El padre se volvió hacia Lina. «Parece persona seria, ¿no?» «Es jefe de la sección maestranza en la compañía minera», interrumpió Tito con aire de suficiencia. ¿Qué opina usted, madre?», interrogó Lina a su vez. «Me imagino que no habría inconveniente», respondió la madre, quien venía proyectando para Gerardo, desde tiempo atrás, un empleo en la compañía minera. «Eso nos redondearía otros pesos, y el dinero en estos tiempos no está nunca de más». El padre opuso algunas objeciones, pero luego hubo de ceder y quedó, en consecuencia, acordado el ingreso del señor Gordon a la mesa familiar. Ya no se habló de otra cosa hasta finalizar la comida, pues en discutir detalles transcurrieron todavía 20 minutos más. Lina se fue a su cuarto y se tendió, amodorrada, encima de la ropa. Comenzó inconscientemente a pensar en su vida. Estaba fatigada e insatisfecha. El recuerdo de Ramiro era una cosa oscura y retorcida en su corazón. Tenía para ella algo de amenazante y siniestro, como una planta de raíz amarga que se agarrase a sus entrañas. Habíale hecho vivir con intensidad tremenda, pero ella deseaba algo más. Se vio, de súbito, abandonada, solterona, igual que su tía Laura, y tan irascible, quisquillosa y devota como ella. Experimentó desagrado de sí misma. Sin embargo, de haber comenzado de nuevo, su alternativa no hubiese sido otra que la de entregarse otra vez a su amante. Él dominaba siempre, por encima de rebeldías y razonamientos. Además, recordó que, hacía un año, su virginidad le pesaba demasiado. Se había independizado de sus padres con el empleo que le consiguiera un amigo de la casa. Quería vivir su vida y fue a bailes, a fiestas, a paseos. Ramiro surgió ante sus ojos con la atracción de lo prohibido. Tenía mala reputación en el pueblo. No trabajaba nunca y, sin embargo, poseía dinero para vestir bien y para derrocharlo con displicencia y desenfado. «Es un jugador», comentaban las amigas de Lina, rehuyéndolo. «Es un sinvergüenza muy simpático», decían los hombres, y por ello tal vez aceptaban sin escrúpulos que les pagase el consumo de vino, cerveza y cigarrillos en el club. Él parecía no hacer caso de opiniones ajenas, como si siempre estuviese de acuerdo consigo mismo. No eran brillantes ni su conversación ni sus modales. «Es un magnífico animal», pensó Lina tras escucharlo una o dos veces, pero tenía una independencia de que no disfrutaban los demás jóvenes casaderos del pueblo. Independencia para hacer su voluntad, que la mujer admiraba, tal vez por contraste. La cosa fue simple: unos cuantos besos, unos paseos por las alamedas sombrosas, una proposición perentoria e inflexible.
La primera salida de la pieza de Ramiro era en su mente un recuerdo borroso e inquietante. A pesar de que había razonado con frialdad antes de dar el paso, segura de no tener nada que reprocharse, sintió en la calle una desolación absurda. «Bah, mi virginidad», trató de ridiculizarse, pero la cosa persistía. Era un remordimiento aplastador, una sensación de haber oscurecido para siempre su camino hacia el porvenir. El trayecto hasta su casa fue doloroso, casi sonámbulo. Creyó que todos, al llegar, iban a leer en su rostro el secreto inconfesable. Por eso se retardó en las calles. Pero le molestaban los transeúntes. Un viejo con cara de libidinoso se volvió a mirarla en una esquina, permaneció inmóvil, detallándola. En otras circunstancias ella habría reaccionado con altivez, pero entonces se hallaba indefensa. Sintió en los flancos y en las piernas la mirada que manchaba más que un contacto, y sus rodillas vacilaron. Se halló torpe, como si acabase de abandonar el lecho tras una larga enfermedad. Experimentaba vergüenza de seguir andando y se paró 2 cuadras más allá, frente a un escaparate sucio en que se exhibían algunas armas de fuego cubiertas de polvo. La luz de adentro era miserable, amarilla, e hizo daño a su sensibilidad porque tenía una extraña semejanza con la pobre lumbre que ardía en un rincón de su alma. Después, al avanzar, se figuró que el mundo estaba trastocado. Las ampolletas de los barrios pobres ardían como cirios en un velorio. Había luna, una gran luna que hacía recortarse contra su disco los ramajes frondosos del verano. Por el aire pasaban largas y lentas campanadas que parecían hacer más tibia la noche, pero todo aquello decía cosas extrañas a su corazón. Era otro mundo, otro planeta. Su espíritu había adquirido un raro don de resonancia en que se amplificaban las voces y tomaban formas medrosas. El lecho, el cuarto de Ramiro, su media colgando de una silla, le parecían cosas remotas, soñadas, como ciertos recuerdos de la infancia. Sin embargo, su media color crema, lo sabía, era la que llevaba en la pierna derecha, adquirió de pronto contornos definidos en su mente. Salió de la sombra como un objeto enfocado por una linterna y quedóse allí obsesionándola. Sintió pena de las arrugas de aquella pobre prenda y estuvo a punto de llorar. Pensó que estaba enferma y se llevó los dedos a la frente. Sintió el calor de la sangre en su mano helada. «Mañana no podré levantarme», comentó para sí. Se vio en cama, rodeada de cuidados, y la sola idea de aquello le resultó intolerable. «¿Qué tienes, hijita?», llamó al médico. No, debía serenarse, debía pensar en otra cosa. A fin de cuentas, ¿por qué se torturaba tanto? ¿No se había convencido 1000 veces de que entregarse a un hombre era cosa natural, humana? Un acto sin muchas complicaciones, había dicho Ramiro en su lenguaje cínico. Ramiro experimentó hacia él una sensación de odio y de despego. Estaba desfigurado al inclinarse, desnudo el torso, hacia su carne estremecida. Su respiración era anhelante, pero ¿a qué pensar más en esas cosas desagradables? Era preciso, era urgente apartarlas. Ya el acto estaba consumado, ahora comenzaba para ella una nueva etapa. Muchas mujeres la habían afrontado con la cabeza muy en alto, sin que la pérdida de aquello hubiese influido en sus vidas. «No me casaré nunca», sí, esa era la solución. La idea principió a echar raíces en su anhelo. «No me casaré nunca». Nadie lo sabría,
Nadie podría pedirle cuentas de lo que había hecho por propia voluntad. Pero una cuadra más allá, el propósito era una cosa endeble y sin sentido. Se había hecho un vacío en su sentimiento, como si hubiese cortado el último puente que podía salvarla. Porque toda su existencia estaba orientada hacia una sola finalidad: tener un hogar. Hasta entonces había sido un deseo subterráneo, pero en un segundo dejaba ver su potencia y su brío aplastándola. Hice mal. Nunca se le ocurrió antes, mas ahora lo sabía. Pero su orgullo se levantó dispuesto a luchar. Tengo un empleo, sé ganarme la vida. ¿Necesito algo más? No, decía rotundamente su cerebro. Sí, clamaba la madre deseosa de sacrificio en sus entrañas. Pero Lina no quería escucharla y apresuraba el paso de modo maquinal, como si con ello pudiera escapar de la acusación. Todas estas cosas cruzaban por su angustia, sin precisarse, salvo uno u otro detalle que de pronto adquiría contornos. Lo demás se mezclaba, se interpenetraba en su interior, dejándole solo sensaciones, desaliento, rebeldía, despecho, piedad. Ramiro entraba poco en este divagar febril, permanecía ya muy adentro, como un telón sombrío sobre el cual se cruzaban las ideas y las imágenes fugaces. De vez en cuando afloraba del tumulto un detalle suyo, el gesto de apagar el fósforo tras encender un cigarrillo, la manera de mirarse el pulgar izquierdo mientras hablaba, su modo rápido de ponerse el vestón, pero volvía luego a la penumbra y allí alentaba su personalidad oscura. Lina presintió de pronto, mientras seguía caminando por una calle desconocida, que el hombre no había sido sino un pretexto. Él supo reunir por un momento, solo por un momento, las condiciones que buscaba la mujer para realizar su plan: audacia y decisión. Ella rehuyó antes, de modo impensado, a los pretendientes románticos. El asedio hubiera sido largo y agotador. Quizás si la iniciativa hubiese tenido que partir de ella, y tal actitud no se avenía con su temperamento. Ramiro había sido el asaltante, bien que la plaza estaba ya preparada para rendirse. Pero hacía falta el ataque directo. «Ven a mi pieza», se lo pidió con los dientes apretados, torturándole las muñecas. Lina hubiese podido negarse riendo, pero adoptó también un tono sombrío. «¿Qué quieres? Tenerte allí sin que nadie nos vea, desnudarte. ¿No te basta con mis besos? No, te quiero toda. Supieras cómo sufro». Estaba junto a ella, casi sobre ella, apretándole los pechos cálidos. Lina sentía el esfuerzo de su cintura doblada hacia atrás como un arco de nervios. «No puedo». «Si puedes, eres dueña de tu cuerpo. Déjame, déjame». La palpaba con frenesí premioso, le abrazaba la cara y el cuello sensible con su aliento. Se dejó llevar con plena conciencia, aunque fingiendo una ebriedad que nunca sintiera, y hasta el último instante permaneció lúcida, presente, viéndose y viéndolo desde afuera. Era después, pasado todo, cuando empezó el tumulto. Fuerzas desconocidas para ella se revelaban en su interior, como una jauría en un bosque profundo. Todos los ruidos circundantes, bocinas, victrolas, risas, rodar de coches, repercutían en la llaga abierta en sus entrañas. Hubiera querido sufrir físicamente para expulsar aquel dolor absurdo y oprobioso que la tiraba como un muñeco sin cuerda por las aceras. «¿Qué he perdido? ¿Qué he perdido? Nada, nada, nada». Lo repetía el taconeo de sus pasos en el pavimento. Lo decían los cascos de un caballo al redoblar, lejanos. Estaba en los compases quebrados de una música que lloraba una pena gangosa y vieja como el mundo.
Sin embargo, el vacío de su pecho era terrible. Algo había allí dentro antes de ir a la pieza de Ramiro. Algo había quedado entre las sábanas, sobre las sillas, en la luna del ropero que permanecía tan inmóvil y quieto en un ángulo. Resolvió, por fin, dirigirse a su casa. Se extrañó de encontrarlo todo igual, y por primera vez reparó en detalles que antes no había visto. El número de la puerta, 678, estaba un poco inclinado, como si el tornillo se hubiese desprendido. Junto al paragüero, en el guardapolvo de la muralla, surgía, semejante a un ojo de sombra, una cueva de ratón. El alambre que sostenía la luz encima del comedor estaba muy sucio. Se prometió ocuparse de todo el domingo siguiente, después del desayuno. Y se sentó a la mesa con el gesto de siempre, y conversó de cosas triviales con perfecto aplomo. Había puesto una especie de valla dura e impermeable entre sus sentimientos y las personas que tenía en torno. Sin embargo, ya metida en su cama, volvió a verse cogida por el remolino terrible, y lloró sin saber por qué, silenciosamente, cuando ya no pudo resistir la tensión. Al otro día todo fue como el recuerdo de un sueño. Ahora, mientras pensaba en el pasado, sentía una languidez muy semejante al hastío. La casa estaba en calma y el mundo parecía dormir.